y ahorita, de acuerdo con su currículum, van a ver por qué ella es experta en esto. Ella es licenciada en Derecho con mención honorífica por esta universidad. También es especialista en Derecho de Propiedad Intelectual con mención honorífica. Carla ha realizado distintos programas de capacitación, de los que se destacan en Hastings Cross Border Higher Education Provider Mobility in the APEC Region, Hanoi, Vietnam. ¿Estuvo en Vietnam? Sí. Ah. Y después hay otro programa de este corte en Australia. Carla Minuti ha sido abogada, consultora en despachos especializados en validación jurídica de la vigencia y titularidad de derechos de propiedad intelectual vinculados con proyectos productivos y de infraestructura, y también labora en la coordinación de planeación estratégica, laboró en la coordinación de planeación estratégica del INPI, y por eso es importante escucharla, porque tiene mucha experiencia en este renglón. Ahorita les digo. Es subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. O sea, todo lo que quieran saber ustedes sobre inversión extranjera y teman preguntar, aquí está Carla para contestarles si es que se puede, ¿no? Pero en este caso el foco del asunto va a ser en propiedad intelectual. Buenas tardes, profesor. Sin más, entonces, para ocupar nuestro tiempo, le damos la palabra a nuestra invitada Carla Minuti. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Manuel Becerra, al doctor Pérez Miranda y a la doctora Ana Betancourt por esta invitación para venir a hablar hoy de un tema tan relevante como es la propiedad intelectual vista como inversión en los tratados internacionales. Quisiera empezar el tema hablando un poquito de cómo está regulado a nivel nacional la inversión extranjera. A nivel constitucional, evidentemente, debe existir la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación aplicable para la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la extranjera y la transferencia de tecnología. De momento, podríamos decir que pareciera que nuestra ley actual de inversión extranjera es un poco más tendiente a la regulación de inversión extranjera que de promoción a la inversión mexicana, pero bueno, eso lo dejaremos para un poco más adelante. También puede tener cierta relevancia en el tema el artículo 33 constitucional en relación con los derechos y garantías que otorga a nivel constitucional el Estado mexicano a los extranjeros, porque se establece pues que gozan de todos los derechos humanos y garantías que consagra la Constitución. Y bueno, de momento podríamos decir incluso en temas relacionados, por ejemplo, a la expropiación, que ya están regulados a nivel constitucional, pero después tienen ciertas connotaciones muy particulares en tratados internacionales, como los TLCs con capítulo de inversión o acuerdos específicos en materia de inversión, en los que se hace regulación en temas de expropiación directa o indirecta a la inversión o extranjera, ¿no? Y por último, en la actual administración, las reformas en temas de energía, telecomunicaciones y radiodifusión tomaron cierta relevancia a nivel constitucional, porque en artículos transitorios se desregularon algunas actividades, como en ciertos aspectos de energía. En telecomunicaciones, en el quinto transitorio de la reforma conducente se liberó al 100% la participación de inversión extranjera, y en el tema de radiodifusión también quedó establecido en ese mismo transitorio la posibilidad de que la inversión extranjera participe hasta el 49%, sujeto a reciprocidad del país donde sea nacional el inversionista. Entonces, pues hay disposiciones constitucionales muy relevantes en el tema. Posteriormente, en la legislación nacional sí encontramos en el artículo 2, fracciones segunda y tercera de la Ley de Inversión Extranjera, que se entiende para efectos de nuestra legislación nacional como inversión extranjera. Y bueno, tenemos para este efecto tres supuestos. Uno es la participación de inversionistas extranjeros en cualquier proporción en sociedades mexicanas.
La siguiente es la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero. Es decir, para efectos de nuestra ley se considera como inversión mexicana la que realiza una sociedad constituida en México, pero con más del 49% de inversión extranjera. Y el último inciso nos dice que es la participación de inversionistas extranjeros en actividades y actos previstos en la ley. En realidad pareciera que este inciso está de más porque ya queda definido en los primeros dos y en la fracción tercera, que dice que es inversionista extranjero la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana o entidades extranjeras sin personalidad jurídica. Posteriormente, el artículo 4 de nuestra ley establece el principio, digamos, de que la inversión extranjera puede participar en cualquier proporción en las actividades realizadas en sociedades mexicanas, salvo lo dispuesto por la propia ley. Y las restricciones que establece la ley son principalmente las siguientes. Una es las que están reservadas al Estado y en las cuales no puede haber participación privada, es decir, ni nacional ni extranjera. Sin embargo, bueno, esto debe entenderse de forma, digamos, muy cautelosa, porque no implica que no puedan prestar ciertos servicios entes privados, porque el Estado puede realizar esas inversiones, realizar servicios a través de terceros, no tiene que ser directamente, pero la inversión como tal no puede participar en esas actividades. También el artículo 6 establece aquellas actividades que están reservadas a personas físicas mexicanas o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión. El caso más relevante de esto es el transporte terrestre nacional de carga, que es un sector muy sensible, pero es un sector además en el que no se permite ni 1%, ni un peso, ni una acción en la que haya participación extranjera. Entonces, pues ahí no puede participar. Y hay otras que llamamos actividades con regulación específica, que están en el artículo 7, que dependerá de la actividad, el porcentaje de inversión extranjera que se permite. El 10% de inversión extranjera, hasta el 10% puede participar en sociedades cooperativas de producción. Actualmente, al día de hoy, hasta el 25% en transporte aéreo y hasta el 49% en distintas actividades, desde explosivos, sociedades navieras, etcétera. Pero aquí con una connotación, que el 27 de abril ya se aprobó por parte del Senado enviar a la publicación del Diario Oficial de la Federación distintas reformas en materia de aeronáutica y de transporte aéreo, con lo que quedará derogada la fracción segunda de la Ley de Inversión Extranjera y por tanto se va a adicionar un inciso Y a la fracción tercera para permitir que en el transporte aéreo participe hasta el 49% de la inversión extranjera, solamente está pendiente de publicación. También el artículo 8 establece actividades en las que la inversión extranjera puede participar en más del 49%, siempre que exista una opinión favorable o una resolución favorable previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que es una comisión intersecretarial formada por 10 secretarías que resuelven sobre las solicitudes de que la inversión extranjera participe, por ejemplo, en más del 49% en servicios legales, en servicios educativos y en ciertas actividades como lanchaje, amarre de cabos para la operación de embarcaciones. Posteriormente, podríamos decir que una vez visto esto, para efectos de que la inversión extranjera compute o no en las sociedades en las que participa, pues debe existir dos cuestiones. Una, que no haya mayoría de capital extranjero para que cuente como mexicana, y dos, que la sociedad que participa en la mexicana con regulación específica no esté controlada estatutariamente por la inversión extranjera. Adicionalmente, nuestra legislación nacional prevé la existencia de un mecanismo que, hasta donde tenemos entendido, únicamente existe en México, se llama inversión neutra, y es un mecanismo para que el capital foráneo participe en actividades reservadas a mexicanos o actividades con regulación específica de forma complementaria a la inversión extranjera. Este tipo de inversión no computa ni como inversión mexicana ni como inversión extranjera en el capital social, tiene un tratamiento distinto y
existía en el reglamento de 89, se considera en la ley de 93 ya con ese nivel en ley, y lo que se pretende es capitalizar a sociedades mexicanas sin que se pierda el control de la inversión mexicana. No otorgan control, es decir, no pueden nombrarse miembros en el consejo de administración, directivos, puede otorgar ciertos derechos corporativos, en ocasiones, en otras pues no existirán derechos corporativos, otorga derechos económicos plenos, y aquí un punto muy relevante es que independientemente de la denominación que le dé nuestra ley, que es inversión neutra, encuadra perfectamente en las definiciones establecidas en tratados internacionales y en acuerdos de inversión como inversión extranjera, y por tanto está sujeta a las protecciones y garantías que otorgan estos tratados. Actualmente, el 2 de septiembre del año pasado, se emitió un criterio que se consideró de mucha relevancia por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, a través del cual se emitieron los criterios de lo que se consideraría control para efectos de la Ley de Inversión Extranjera y autorización de la participación de inversión neutra en sociedades mexicanas. Ahora, ya entrando un poco más en la materia, vamos a hablar del derecho internacional de las inversiones, que en realidad son un conjunto de reglas que protegen a la inversión y al inversionista extranjero frente a acciones podrían ser abusivas o no de los estados que son receptores de su inversión. En este sentido, pareciera ser que el derecho internacional de las inversiones, pues más que atraer o incentivar la inversión extranjera en el país receptor, pues pareciera que lo que está haciendo más bien es dar reglas claras y específicas que por lo general suelen ser más benéficas que la legislación nacional para los inversionistas extranjeros en caso de que se encuentren en algún futuro conflicto. Ok. Aquí tendríamos que tener como mucha claridad de los intereses que se encuentran contrapuestos en el derecho internacional de las inversiones. Por un lado, los países que son receptores de inversión extranjera están interesados en mantener su soberanía, en poder dictar políticas públicas y en regular de conformidad con los intereses nacionales, y por otro lado están los intereses de un inversionista que digamos, son preponderantemente económicos, pretenden maximizar sus utilidades, tener quizá en algunos casos menos competencia de mercado, mantener ciertas ventajas competitivas, etcétera. Entonces, ante estos posibles choques de intereses, antes de que existiera como tal o de que se tuviera una concepción como tal del derecho internacional de las inversiones, los inversionistas solo tenían dos opciones. Una era promover todos los procedimientos judiciales o administrativos locales en el país receptor, o dos, solicitar la protección diplomática a sus estados y que pues su estado fuera su intermediario con el estado receptor para negociar respecto del posible conflicto que hubiera. A partir de los 50, más o menos finales de los 50, data el primer tratado de inversión como tal entre Alemania y Pakistán, en el que ya se empiezan a establecer incipientes reglas de protección a la inversión extranjera, y en 1966, con auspicios del Banco Mundial, se establece el convenio del CIADI, se crea este centro para dirimir conflictos en materia de inversión. Vamos en este caso a hablar sobre el arbitraje en materia de inversiones, específicamente en sede CIADI, aunque existen otras instancias internacionales o tribunales ad hoc, por ser el más común y quizá el que ha tenido un trabajo más relevante al respecto, pues nos enfocaremos en hablar sobre los arbitrajes del CIADI. Para que un inversionista extranjero pueda acudir al CIADI debe existir un listado de requisitos previamente establecidos. El país receptor y el país del cual es nacional el inversionista extranjero deben ser ambos partes de la convención del CIADI.
Y en este caso, aunque sean parte de la Convención CIADI, ambos deben otorgar su consentimiento para someterse a un arbitraje ante CIADI. Si solo una de las partes en conflicto es parte del CIADI, de la Convención, pueden resolverse o dirimirse los conflictos ante esta instancia, pero debe haber un consentimiento otorgado de la parte, también de la parte que no es parte del CIADI. Y para resolver, el tribunal arbitral lo que va a considerar es la legislación aplicable al caso concreto. Es decir, pues va a verificar la legislación que se le aplicó al inversionista y que se considera que vulneró sus garantías en materia de inversiones. En caso de que haya contratos que deban analizarse, también analizará los contratos y pues va en caso de que exista también el tratado, bueno, verificar la regulación y las garantías otorgadas para verificar si fueron vulnerados o no y poder emitir un laudo. Ahora, muchos tratados internacionales en materia de inversión o TLCs que tienen un capítulo de inversión también consideran lo que se llama o se denomina la cláusula paraguas, que es, digamos, una forma de protección más amplia para el inversionista y para su inversión, que implica que se va a considerar vulnerado el tratado internacional ante cualquier incumplimiento de una obligación contraída por el Estado, incluyendo, en este caso, por ejemplo, obligaciones contractuales o, digamos, obligaciones específicas asumidas por el Estado frente a un inversionista y su inversión, en cuyo caso, pues, si se verifica que se vulneraron estas obligaciones, pues se consideraría violado el tratado. Esta cláusula es muy relevante porque en muchas ocasiones los estados, en un afán de atraer inversiones y retener inversiones, hacen promesas a los inversionistas, muchas veces incluso a nivel municipal o estatal, digo federal también, pero muchas veces hemos visto incluso en medios que se han hecho promesas para, digamos, dar ciertas facilidades fiscales, facilitar licencias de uso, etcétera, por parte de autoridades locales o municipales, prometiéndole al inversionista que se van a poder establecer con facilidad y al momento de encontrarse con ciertas trabas o impedimentos legales, bueno, pueden acudir a la cláusula paraguas diciendo que hubo pues una disposición expresa, una manifestación por parte del Estado y no se está cumpliendo. En uno de los casos que vamos a analizar más adelante, uno de los inversionistas, en este caso, señalaba que el otorgamiento de un registro marcario podía considerarse una obligación contraída por el Estado para ser objeto de la protección que otorga esta cláusula y por tanto lo que pretendía es que se sancionara al Estado porque consideraba que al otorgar ese registro estaba adquiriendo una obligación de uso de la marca en su territorio. En el procedimiento, en términos muy generales de CIADI, pues es el que vemos aquí. Se hace la presentación de demanda por parte del inversionista ante la Secretaría General del CIADI, quien determina sobre la pertinencia. En la determinación sobre la pertinencia no se va a pronunciar sobre temas de jurisdicción ni temas de fondo, únicamente sobre la pertinencia. Lo importante aquí es que quede muy claro que el objeto de la disputa es una inversión. Se notifica en caso de que se considere pertinente el reclamo, se notifica a la otra parte y se hace una designación de árbitros. Ya que se constituye el tribunal arbitral, se convoca a una reunión preliminar donde ya se van a definir ciertos detalles como el idioma que se va a utilizar, los horarios, los honorarios de los árbitros, los domicilios para notificar, cuestiones de este tipo que son procedimentales. Después se hace la fijación de la primera audiencia. Esta audiencia sí es para hacer manifestaciones sobre la jurisdicción o no del tribunal CIADI. Si se considera que hay jurisdicción, continúa y se presentan todas las pruebas y argumentos, se hace la valoración de las pruebas y tiene lugar esta audiencia de mérito donde los jueces, o más bien los árbitros, van punto por punto analizando los argumentos y probanzas que cada una de las partes aportó
y se emite una resolución. En términos generales esto es, pero bueno, son procedimientos que duran muchos años en la práctica. Para que el CIADI determine sobre su jurisdicción o no en el conocimiento de un asunto, establece la propia convención los 4 puntos que deben agotarse. La disputa debe ser legal, debe surgir directamente de una inversión. El inversionista debe ser nacional de un estado contratante de la convención CIADI y debe existir un consentimiento por escrito de ambas partes de someterse a ese tribunal arbitral. Ahora, ¿cómo se vincula la propiedad intelectual con los temas de inversión? Pues esta vinculación deriva básicamente de las definiciones de inversión que establecen los tratados. Es decir, por ejemplo, en Telecan, la definición, bueno, entre otros de inversión están bienes raíces u otra propiedad tangibles o intangibles, adquiridos o utilizados con propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales. Más allá de si los derechos que derivan de lo que nosotros generalmente conocemos como propiedad intelectual son propiedad o no, que es un tema pues muy discutido y que algunos opinan que sí, otros que no, y sin embargo no sé, en la doctrina todavía no se llega a una conclusión, y si los intangibles son o no inversión. Ya el doctor Pérez Miranda ha escrito sobre el tema. Independientemente de esto, digamos, en los términos jurídicos ordinarios se considera que los intangibles son inversión, y dentro de los intangibles se consideran los derechos otorgados por propiedad intelectual, como son las patentes, las marcas, los diseños industriales, los derechos de autor, etc. Entonces, la vinculación se logra con la definición que establecen los tratados. Entonces, aquí, al vincularse, pues ya los posibles conflictos derivados de el uso, de restricción, etcétera, de derechos de propiedad intelectual pueden ser sometidos a arbitrajes en materia de inversión. Esto puede resultar peligroso para los países, pues signan un tratado y no están considerando en ese momento objetos protegibles por propiedad intelectual, o no están previendo todos los posibles casos en los que un derecho derivado de una concesión de marca o de patente o de un derecho de autor pueden ser objeto de una disputa millonaria en un tribunal arbitral. Ahora, justamente esta vinculación, digamos, le otorga otras características a la propiedad intelectual más allá de su regulación sustantiva en los tratados. ¿Por qué? Porque se hace extensiva aquella protección y principios que se otorgan a las inversiones, por ejemplo, los principios de nación más favorecida o nivel mínimo de trato. En cuanto a nación más favorecida, bueno, ha quedado definido que debe entenderse por eso en todos los tratados. En lo general dices, bueno, no le puedes dar un trato menos favorable al inversionista o a la inversión de los países partes de este tratado que el que le das a otros inversionistas o a otras inversiones de otros estados en situaciones similares o iguales. Pero el nivel mínimo de trato ya llega a ser un poco más complejo, porque se está hablando de trato justo y equitativo, protección y seguridad plenas, trato no discriminatorio, y en realidad no hay una definición como tal de qué debe entenderse en cada caso por esos principios. Y pues muchas veces lo que ocurre es que los tribunales van resolviendo caso por caso lo que entienden como no discriminatorio, como justo y equitativo, como seguridad jurídica en cada caso. Entonces eso puede poner también en desventaja a los estados que pues se están comprometiendo sin tener claridad de qué alcances va a tener ese tratado. Pues justamente aquí reitero algunas de las consideraciones que me parece que deberían tener los estados al incluir a la propiedad intelectual como inversión. Pues pareciera que más que estar justamente atrayendo tecnología, conocimiento, pues están otorgando mayores garantías a los inversionistas y a los titulares de derechos de propiedad intelectual para que se sientan seguros de venir al país receptor. ¿Por qué? Porque van a tener digamos, beneficios en caso de que exista una disputa, porque van a poder ir a un tribunal que, pues, digamos, puede ser más favorable que un tribunal local.
Esto también pone en riesgo, ahora veremos en 2 ejemplos particulares, las facultades regulatorias de los estados, porque pues en ocasiones en materia, por ejemplo, de salud con patentes farmacéuticas o en materia de marcas, como vamos a ver, regulación para el tabaco, en los que hay un derecho fundamental de salud, en los que el Estado tiene toda la soberanía para legislar, pues titulares de derechos de propiedad intelectual pueden sentir que su inversión ha sido vulnerada y van a un arbitraje que le puede costar millones al Estado, por lo que muchas veces los estados, digamos, tienen cierta reticencia a emitir regulaciones o a modificar sus leyes, porque bueno, van a poder incomodar a los inversionistas o a los titulares de propiedad intelectual. Este es un caso que tiene que ver justamente con patentes farmacéuticas. Es un caso que tuvo que ver con el gobierno de Canadá y Eli Lilly, que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Estados Unidos, y Eli Lilly fundamenta sus reclamaciones en el Tribunal Arbitral de conformidad con el capítulo 11 de Telecan. Eli Lilly era titular de patentes sobre 2 principios activos, la atomoxetina y la olanzapina, que eran utilizadas en tratamientos para enfermedades psiquiátricas. Y en 2010 y 2011, la Corte Federal canadiense anula sus patentes por considerar que no habían cumplido con un requisito de patentabilidad, que es el de, nosotros lo conocemos como aplicación industrial o utilidad. Y bueno, para que se den una idea, justamente el primer reclamo, porque se hacen 2 reclamos, uno por cada patente, el primer reclamo fue por $100 millones canadienses y el segundo reclamo por $500 millones canadienses. Aquí nos podemos dar una idea de hasta dónde un estado puede actuar o no al enfrentarse a la posibilidad de ser llevado a un tribunal arbitral, en donde una reclamación de esta magnitud puede hacer peligrar en ciertas ocasiones la soberanía o la decisión del Estado. Las reclamaciones principales de Eli Lilly eran respecto del nivel mínimo de trato, el trato nacional y expropiación indirecta de sus inversiones. En el caso de la atomoxetina, la Corte consideró que la utilidad prometida en las reivindicaciones no quedaba demostrada ni existía un fundamento razonable de que pudiera llegar a ocurrir la utilidad que se señalaba en la reivindicación. A esta posibilidad de que ocurra el resultado útil se le llama predicción razonable y la Corte consideró que al no cumplir ni con la utilidad establecida ni poder sustentar de alguna manera que esa utilidad pudiera llegar a ocurrir, la patente no había sido otorgada de conformidad con todos los requisitos de patentabilidad y debería declararse nula. Para que la predicción razonable tenga lugar, debe existir un fundamento fáctico, un razonamiento articulado y lógico que permita inferir que la utilidad puede llegar a ocurrir y debe ser divulgada idóneamente. En este caso particular, Eli Lilly presentó como prueba de utilidad un estudio previo realizado con 22 sujetos en el Hospital General de Massachusetts, en el que consideraba que esos 22 sujetos habían tenido una mejoría y lo presenta. Esto fue considerado como preliminar e insuficiente por la Corte y se declara la nulidad. En el caso de la olanzapina, la Corte llegó a considerar que no había una promesa específica en las reivindicaciones, ni un indicio de utilidad. Lo que Eli Lilly había señalado es que la utilidad de este fármaco era que tenía menos efectos secundarios a largo plazo que otros fármacos que se utilizaban en tratamientos semejantes. Sin embargo, la Corte consideró que los resultados que había presentado Eli Lilly eran deficientes y declara la nulidad. En este caso muy particular, pues deberíamos considerar varias cuestiones.
Lo primero es que en Telecan, que es el fundamento de reclamación de Eli Lilly, ya estaba establecido los requisitos de patentabilidad, que no definidos, pero estaban establecidos los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Telecan da la posibilidad de que actividad inventiva sea sinónimo de útil, pero eso no implica que el Estado no pueda llegar a determinar el alcance de ese concepto para efecto de otorgar patentes y el contenido, ¿no?, de cada uno de los requisitos. Entonces, pues Eli Lilly consideraba que había sido vulnerada su inversión por el nivel mínimo de trato, porque decía que al momento de otorgarse la patente, el criterio para estudiar la actividad inventiva era distinto al que existía al momento de anularse la patente. Lo que decía es que al momento de haberse otorgado la patente no existía ese criterio de predicción razonable y que por tanto pues no había certeza jurídica y se estaban violando sus expectativas básicas y legítimas de un ambiente comercial estable y legal. Luego consideró que había sido una expropiación indirecta sin mayor argumento al respecto, solamente señalada que era ilegal la expropiación de patentes por medio de una decisión judicial. Sin embargo, el Telecan también establece que siempre que haya posibilidad judicial de verificar esto, pues el Estado está cumpliendo. La única irregularidad al respecto sería que no existiera una instancia judicial. Y respecto del trato nacional, ellos alegaban que sus inversiones habían sido vulneradas toda vez que al anularse las patentes, pues toda vez que el conocimiento cae al dominio público, se estaba beneficiando a las empresas farmacéuticas canadienses de genéricos porque se les pedía la fabricación y comercialización de las versiones genéricas de estos fármacos. En cuanto a la predicción razonable, el tribunal arbitral señaló que no podía darse lugar a una demanda por expropiación ni a una demanda con base en una violación del nivel mínimo de trato. Se desestimaron los argumentos y la reclamación sobre estos dos puntos y señaló que no había sido una medida discriminatoria o arbitraria. También señaló que se desestimaba en su totalidad los reclamos, por lo que el gobierno canadiense, digamos, había sido acorde con los compromisos internacionales que había adquirido. Se consideró también que no había lugar a establecer una fase para determinar responsabilidad y establecimiento de daños y perjuicios, y se concluyó que Eli Lilly iba a sufragar sus propios gastos y reembolsaría al gobierno de Canadá el 75% de los gastos erogados en este tribunal. En este caso sería muy importante considerar lo que ha escrito el doctor Carlos Correa, relacionado particularmente con Estados Unidos, porque dice que los datos sobre invalidación de patentes muestran un crecimiento en la tendencia de las Cortes a invalidarlas. Señala que en el periodo 2007 a 2011 se invalidaron reivindicaciones de patentes en 86% de los casos que se presentaron y se decidieron en ese periodo. Y entre 2002 y 2012, el Circuito Federal confirmó 70% de las decisiones de invalidación de cortes bajas. Esto quiere decir que en realidad las patentes se están otorgando con un conocimiento mínimo sobre lo que ya existe quizá en el estado de la técnica, y pareciera ser un tema muy riesgoso para países como México, porque pues en México por lo general se otorgan patentes con base en exámenes de forma y fondo emitidos por otras oficinas de patentes. Y como podemos ver, pues el INPI generalmente suscribe acuerdos o convenios sobre programas piloto de otorgamiento acelerado de patentes, y
Uno de ellos, por ejemplo, es con la USPTO y pues pareciera ser que el trabajo que está realizando la Oficina de Patentes de Estados Unidos no necesariamente tendría que ser la mejor y eventualmente podría ser que allá se estén anulando reivindicaciones o patentes otorgadas por su propia oficina y en México siguen vigentes porque se otorgaron de conformidad con el examen que se realizó allá. Reiteramos que la información que se puede estar utilizando para el otorgamiento de patentes puede ser incompleta, por lo que el inversionista que llega a un país receptor y considera que su inversión es un derecho de propiedad intelectual, en este caso una patente, no debería extrañarse de que en algún momento esa patente pueda ser declarada nula por, digamos, ciertas deficiencias, carencias de información al momento de otorgarse la patente. Entonces no podría decir que el trato que está recibiendo digamos, es inestable respecto a la inversión, que no hay seguridad jurídica, porque al final se está otorgando con la información disponible al momento del otorgamiento, pero eso no implica que no haya información posterior que, por ejemplo, pueda verificar que no había novedad o que no había actividad inventiva, o en este caso incluso hasta aplicación industrial. También que un inversionista considere que la nulidad de una patente es una pérdida o menoscabo de su inversión, pues puede demostrar un profundo desconocimiento del propio sistema de patentes, de la naturaleza del derecho de patentes, porque justamente como estamos comentando, hay requisitos que podrían estarse no cumpliendo, otorgándose, y en realidad es una mera expectativa el tener la patente. La explotación podría ser una mera expectativa de tener un derecho que puede ser anulado en algún momento por otorgarse en contravención a las disposiciones. Otra cuestión adicional que aunque no se señaló en este caso específico, porque fue reclamación de conformidad con Telecán, pues no deberíamos de dejar a un lado las flexibilidades que ADPIC y en ciertos casos también Telecán establecieron para los países miembros, como la propia determinación y condiciones para revocar o caducar una patente. En este caso nosotros en México le llamamos anulación. Y pues justamente esa flexibilidad de que un país establezca las condiciones, los requisitos y las bases para revocar derechos otorgados no deberían ser dejados a un lado, deben estar bien legislados, bien establecidos y bien aplicados por nuestras autoridades. Particularmente en las reclamaciones de Eli Lilly, pues quisiera nada más destacar dos cuestiones. Una es que ellos estaban basando justamente su reclamo en Telecán y el artículo 110, párrafo 7 establece que en el caso de expropiación no se aplicará a la revocación o limitación de derechos siempre que se haga de conformidad con el capítulo 17, que es el capítulo de propiedad intelectual. Y el capítulo 17, en su artículo 1709, párrafo 8, establece que si la nulidad de patente se basa en el indebido otorgamiento por incumplimiento de los requisitos, pues está haciéndose de conformidad con el artículo 10, con el capítulo 17 y por tanto no era aplicable ni era dable esta reclamación de Eli Lilly. Y bueno, este es un caso distinto, este caso es un tema de marcas, considerada como inversión y los reclamantes, los inversionistas son Philip Morris y Aval Hermanos. Aquí habría que considerar por qué Philip Morris, digamos, demanda directamente al Estado uruguayo porque es contra Uruguay. Lo hace a través de Aval Hermanos porque es una sociedad subsidiaria de Philip Morris al 100%. Es decir, Philip Morris Brands es tenedor del 100% de las acciones de Aval Hermanos, que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes uruguayas. Philip Morris y Aval, como su subsidiaria, eran consideradas titulares de marcas sujetas a, pues obviamente, la protección que otorga la ley uruguaya en materia de marcas, que era en ese caso excluir a terceros de la utilización de esas marcas, pero también fue sujeta a regulaciones específicas derivadas del control de tabaco para proteger la salud pública de los ciudadanos uruguayos. Estas regulaciones fueron dos. Una que fue denominada regulación de la presentación única, que era muy novedosa en el momento, no se había aplicado en ningún lugar del mundo y que
implicaba que no podían existir en el mercado diversas marcas que pudieran hacer creer al consumidor que había marcas de tabaco menos dañinas, ¿no? Y en este caso, bueno, había Marlboro Rojos, Marlboro Blue, Marlboro Light, Marlboro Gold, y bueno, se consideraba que Light, Gold, Blue, etcétera, podían considerarse por el consumidor menos dañinas para la salud. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo justamente se argumentó y cómo contestó Uruguay esta parte. Y la otra regulación era la regulación 80-80, que lo que implicaba era poner las imágenes en las cajetillas, estas imágenes que creo que también, no sé si hay actualmente, pero en algún momento en México sí estaban, pues de una rata muerta o de un niño en una incubadora, o sí, o de cáncer, ¿no? Fumar mata, toda esta parte. Pero en Uruguay al momento previo al 80-80 ya existía la regulación, pero esta imagen debía abarcar el 50% de la cajetilla. Después de la regulación 80-80 debería abarcar el 80% de la cajetilla y se dejaba el 20% para el uso de la marca. Y lo que consideraban los inversionistas es que se estaba vulnerando su derecho de uso de marca. Y consideraban que esto era una limitación a sus inversiones y por tanto estaban haciendo la reclamación. El arbitraje se llevó a cabo con fundamento en el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de las Inversiones entre la Confederación Suiza y la República Oriental del Uruguay. Lo que reclamaban los inversionistas eran menoscabo del uso y goce de las inversiones por este tema que les comentaba, que decían no puedo usar mi marca porque me limitan al 20%. También reclamaban tratamiento justo y equitativo y expropiación. La reclamación original fue por $25,743 millones más intereses, pero después este monto se redujo con la primera presentación de escritos ante el tribunal. Este acuerdo en el que fundaron su reclamación considera como inversión los derechos de propiedad industrial, como marcas de fábrica o de comercio. Ellos, me refiero a los inversionistas, consideraban que de las inversiones que tenían en Uruguay se componían de 3 elementos, que era una, su subsidiaria Aval, que era la que explotaba comercialmente la marca, los activos de marca, incluyendo las licencias que había otorgado Philip Morris a Aval como su subsidiaria para el uso, y la plusvalía mercantil relacionada con sus marcas. Ellos consideraban que sus marcas tenían cierta plusvalía porque tenían reconocimiento en el mercado uruguayo, y por eso los consumidores del Uruguay estaban dispuestos a pagar más por su producto de tabaco que por otros productos del mismo género, porque los consideraban quizá de mayor calidad. Luego, ellos también señalan que el monto o la plusvalía de sus marcas es un activo que se protege por medio de este tratado al considerarse inversión. Sin embargo, también Uruguay señaló en sus argumentos que ellos el gobierno uruguayo, que Uruguay se ha caracterizado en el mundo por su política antitabaco y que ha suscrito diversos instrumentos internacionales para obligarse en materia de políticas públicas relacionadas con el control del tabaco. En 2003, justamente, Uruguay suscribe el Convenio Marco para el Control del Tabaco y en 2008 los estados parte de este convenio establecen directrices de su aplicación. Y entre esas directrices se estableció agrandar advertencias sanitarias a más del 50% y en todo lo que se pudiera, o sea, más del 50%. Uruguay ya tenía el 50%. Decide después el 80-80, que es una de las regulaciones impugnadas. Después, con estas mismas directrices, se instó a los estados a evitar empaquetados y etiquetados equívocos y engañosos y les sugiere adoptar lo que llaman un empaquetado sencillo o plano, o sea, que no pueda ser tan atractivo para el consumidor y que no pueda sugerir engaños respecto de que son menos dañinos. Esto tenía como objeto evitar la publicidad falsa o engañosa sobre los efectos del tabaco para la salud. Entonces, justamente, ellos en las propias directrices establece la sugerencia, digamos, porque no fue una obligación, pero sí se insta a los países a evitar
la posibilidad de que se comercialicen en sus territorios productos de tabaco con el señalamiento, con la expresión ultraligero, ligero o suave. Entonces, después, también Uruguay adopta la Declaración de Punta del Este y la Declaración de Seúl, que reflejan el compromiso de las partes de aplicar lo establecido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Con estos antecedentes, Uruguay lo que está diciendo es, independientemente del fallo que va a tener el Tribunal Arbitral en materia de inversiones, debe considerarse mi capacidad y mi obligación como Estado para regular y para emitir políticas públicas relacionadas con la salud de mi población. Y pues con toda esta regulación, digamos, Aval, que es la subsidiaria de Philip Morris, tuvo que sacar 7 de las 13 marcas que comercializaba del mercado uruguayo. Ellos presentan un documento pericial en el que dice que las 7 marcas que sacaron del mercado representaban el 20% de las ventas de Aval en Uruguay. Después alegan que las regulaciones impugnadas modificaron significativamente la competencia en el mercado, y lo que dicen es que la eliminación de esas marcas del mercado incentivaron el mercado ilegal de tabaco, pero el gobierno uruguayo señala y el tribunal arbitral con todas las probanzas aportadas determinan que no se contaban con datos oficiales sobre comercio ilegal de tabaco en Uruguay. Por tanto, bueno, no se podría considerar ese argumento porque no existían datos al respecto. Y respecto a este tema de la regulación de la presentación única, hay fundamento de conformidad con lo que considera Philip Morris para considerar que hay un menoscabo en el uso y goce de sus inversiones. Como pueden ver, pues estaban ahí las marcas, todas Marlboro, por ejemplo, y se eliminan todas las que están a la derecha porque de conformidad con el convenio marco, pues podrían ser engañosas. En este punto habría que verificar 2 cosas. Uno, los reclamantes señalaban justamente el tema que les comentaba de la cláusula paraguas, pero además decían que el otorgamiento de una marca implica el derecho de uso y que el Estado está obligándose a permitir que la marca sea utilizada en su territorio. Por otro lado, el gobierno uruguayo lo que decía es el derecho marcario lo único que te faculta a ti es impedir que terceros utilicen tu marca en el mercado. El tribunal, digamos, decide, pero no decide porque dice de alguna manera, bueno, no voy a dar una conclusión definitiva, pero sí voy a considerar que el uso de una marca no está comprendido en el derecho de otorgar un registro. O sea, tu registro marcario a ti, lo único que te está facultando es que otro no ocupe en el mercado tu marca, pero no voy a hacer una declaración contundente. Es un poco justamente lo que comentábamos aquí, los tribunales van decidiendo caso por caso, pero no dejaron con toda certeza que el uso de una marca es un derecho que se adquiere por el registro. Simplemente dicen, en este caso no va a aplicar así y pues vamos a desestimar este tema presentado, ¿no? No hay menoscabo en el uso. Después, Philip Morris también argumenta que se expropiaron sus inversiones con estas 2 regulaciones. Su principal argumento fue debe considerarse como una expropiación porque se redujo el valor de mis activos. Sin embargo, el tribunal lo que consideró es que esto no podría considerarse una expropiación para efectos del tratado, del acuerdo específico, porque la actividad de Aval, que es la subsidiaria de Philip Morris, continuó siendo un negocio rentable en Uruguay y pues que haya una merma en la ganancia o en la utilidad de una negociación o de un negocio no implica una expropiación. Entonces se desestimó también este reclamo. En cuanto a la plusvalía asociada al uso de marcas en materia de inversión,
El tribunal señaló que eso no era objeto de controversia. Es evidente que las marcas y la plusvalía asociada al uso de estas se consideran inversión para efectos de este acuerdo, pero para efecto de si hay expropiación o no, el tribunal iba a analizar tres supuestos. Si las demandantes eran titulares de la marca, si la marca confería un derecho de uso y si las medidas impugnadas expropiaron la inversión. Aquí había un tema adicional, que era que no todas las marcas que utilizaba Philip Morris estaban registradas. Ellos tenían como un registro base, digamos, y que ocupaban ciertas modificaciones. O sea, por ejemplo, el logotipo, etcétera, de Marlboro rojo, pero en azul, ¿no? Y decían, bueno, es que es una modificación no sustancial. Al final del día no tengo el registro, pero mi marca base, mi marca protege el uso de esta en el mercado. Y el tribunal llegó a la determinación de que, no obstante que no hubieran estado registradas todas las marcas que se utilizaban en el mercado estaban sujetas a la protección de la ley uruguaya en materia marcaria. No argumentó más allá de si era porque justamente la modificación no era sustancial, etcétera. Simplemente llegó a la… No hay ninguna información sobre si eran marcas notorias otorgadas allá. Eran fácticas, así en efecto. O sea, ellos tenían como un registro base que era las clásicas, que es el Marlboro rojo con un escudito, el triángulo, etcétera, pero ese era el registro que tenían. Después lo utilizaban en otros colores o con ciertas modificaciones y ellos decían, mi registro marcario protege también estas modificaciones. El tribunal no llegó a ese detalle de análisis, simplemente consideró que todas estaban sujetas a la protección de la ley uruguaya. Y justamente esta parte que ya comentaba es el derecho que confiere una marca, es un derecho de uso frente a terceros, que es exclusivo, pero relativo. O sea, no es un derecho que nosotros o cualquier titular de una marca o un inversionista pueda oponer al Estado frente a, como en calidad de regulador, ¿no? Frente a su capacidad soberana de regular y de emitir políticas. Respecto a la expropiación, reiteró el tribunal que mientras existiera un valor suficiente del negocio, no se podía considerar como expropiación y que esa, digamos, costo de oportunidad, es decir, ese dejar de ganar algo, no podía ser suficiente para considerar una medida como expropiatoria. Finalmente, dice el tribunal arbitral, las medidas impugnadas vulneraron o no, al final del día no son expropiatorias, no constituyen una afectación oponible en un tribunal arbitral y se desestima el reclamo. También reconoce expresamente el tribunal arbitral que el Estado uruguayo emitió estas medidas de buena fe en forma no discriminatoria, porque además también se aplicaron a otras compañías tabacaleras nacionales, o sea, con capital uruguayo, sociedades uruguayas, y también tuvieron que, modificar sus marcas en caso de que utilizaban varias, tuvieron que dejar una presentación única, tuvieron que agrandar sus imágenes relacionadas con el control del tabaco, por lo tanto no eran discriminatorias y eran proporcionales al objetivo al que aspiraban, que era únicamente, alertar al consumidor de los efectos nocivos del tabaco. Pues básicamente dicen que la regulación de la representación única y la regulación 80-80 fueron razonables, de buena fe, en aras de implementar una obligación asumida por el Estado, porque el Estado era signatario de tratados internacionales relacionados con el control del tabaco, no fueron arbitrarias, no fueron inequitativas, injustas, discriminatorias o desproporcionadas. Por lo tanto, expresó el tribunal que consideraba que habían sido acordes a derecho, no violaron el principio de trato justo y equitativo y por tanto también fueron consideradas no válidos esos reclamos. Okay. En cuanto a las expectativas, legítimas y de estabilidad jurídica que alegó Philip Morris, el tribunal consideró que mientras
un Estado no vaya más allá de su poder regulatorio ordinario o normal, pues no se puede considerar que se está vulnerando la expectativa legítima y de estabilidad de una inversión o de un inversionista, porque estaban ante una regulación general que era aplicable a todos, por tanto, no creaban expectativas legítimas para un inversionista en particular. Es justamente este tema que comentábamos, que pues no había una promesa del Estado uruguayo de mantener ciertas características regulatorias para que Philip Morris tuviera su inversión en Uruguay. Era una regulación de carácter general y por tanto era entendible que fuera a modificarse en algún momento, sobre todo considerando que era una empresa tabacalera, y cada vez hay más restricciones o más regulaciones a aquellas empresas relacionadas con tabaco por los daños que pueden ocasionar a la salud. Básicamente estos fueron las resoluciones, se desestimaron los reclamos y Philip Morris y su subsidiaria en Uruguay deberían abonar $7 millones al gobierno uruguayo a cuenta de sus propios costos y serían responsables de todos los gastos del tribunal arbitral, de los honorarios y gastos administrativos del CIADI y de los honorarios pues también de los asesores y participantes en el conflicto. Básicamente esto es una revisión muy rápida de 2 laudos que son muy extensos, sobre todo de Philip Morris, muy interesantes, pero yo quisiera concluir muy rápidamente con, bueno, sí, esta es la situación. Podemos estar enfrentándonos a conflictos millonarios, podríamos estar dándoles un cheque en blanco a los inversionistas cuando establecemos en los tratados en materia de inversiones a la propiedad intelectual como una inversión. ¿Y para dónde vamos, no? O sea, ese sería el punto, o sea, ¿para dónde vamos o cuál es la propuesta? Pues de momento, ante el escenario actual, con nuestro socio comercial más importante, Estados Unidos, con la renegociación del Telecán y toda esta cuestión, bueno, el secretario de Economía ha señalado los primeros días de mayo, expresamente, y lo tomo de una nota periodística, que retomar secciones del TPP le permitiría al gobierno de Estados Unidos lograr una rápida y relativamente fácil victoria en un tema comercial. No sé si fue lo más afortunado, porque pareciera que pues le interesa el gobierno de Estados Unidos más que ver lo que le conviene al Estado mexicano, a los nacionales mexicanos, pero bueno, fue su declaración y por tanto esta parte me parece muy preocupante y muy relevante, porque TPP va más allá de los tratados ordinarios, es lo que se considera un tratado con disposiciones plus y pues en el tema de inversión específicamente sí protege a todo lo que se considera ya como propiedad intelectual, licencias, autorizaciones, permisos, derechos de propiedad intelectual, contratos llave en mano, pero no solo eso, también información protegida, que significa información de negocios confidencial, y cualquiera que pudiera considerar que una inversión hecha en México, considerada o contenida en información de negocios confidencial, pues también podría ir a un tribunal y también podría demandar millonariamente a México. Me parece que aquí es donde deberíamos estarnos preocupando. Cada vez los países van dando más y más y más y extendiendo esa definición de inversión sin medir quizá los riesgos de dejar a un Estado, digamos, fácticamente sin soberanía y sin capacidad de regular por temor justamente a verse involucrado en un conflicto de este nivel. Pues bueno, yo espero que haya sido de su interés y muchas gracias. Además, muy sólida la presentación por el conocimiento del expositor del tema. Y ahorita abrimos una sesión de reacciones, opiniones. ¿Quién empieza de mi lado izquierdo? ¿El experto? El profesor Pérez Miranda ha escrito mucho sobre este tema. Podemos verlo en sus obras. Ya, pero en este momento vamos a ver qué es lo que opina, ¿no? De viva voz, qué es lo que opina sobre este tema tan interesante.
Muy bien. Gracias, Carla, por la exposición. Fue muy clara, muy precisa. Sí, efectivamente es un tema. Fíjate que cuando se firmaron los primeros tratados, teóricamente uno escribía y decía y hablaba sobre el peligro de que se incluya el tema de los bienes intangibles. Es decir, como tú dijiste, en el TLC aparecen los bienes intangibles en general, ¿no? Y una segunda referencia que es a las licencias obligatorias, cuando dice, si se otorgaran licencias obligatorias de acuerdo a lo establecido en este tratado sobre licencias obligatorias, no se considerará una expropiación. Lo que quiere decir es que si se otorgan licencias obligatorias fuera de los marcos del tratado, por más que sea de acuerdo a la legislación mexicana, sí se consideraría una expropiación indirecta. Pero al principio, digamos, se trataba teóricamente, ¿no? Y el problema se presenta en los casos que analizaste, que analizó Carla, que es, ahí ya hay un tribunal que dice, sí somos competentes para analizar este tema, ¿no? Lo cual ya es un primer avance muy fuerte por parte de quienes hicieron la crítica. Perdieron los juicios, pero ganaron esa instancia, que es sí somos competentes para tratar el tema, ¿no? Entonces ese ya es un peligro. Y yo te diría, sobre todo en el caso de Eli Lilly, porque el tribunal cuestiona el derecho tradicional desde que nacieron las patentes, incluido el reconocimiento en el Convenio de París y el reconocimiento, la ratificación en ADPIC, de que las patentes, si bien son quizá una de las negociaciones internacionales, más internacionalizadas en lo que hace a tratados, los tratados regulan casi todo, los países tienen muy poco margen, el otorgamiento de las patentes es nacional, ¿no? Eso ha sido reconocido históricamente desde que se comenzó con el sistema de propiedad industrial. El otorgamiento de la patente corresponde a cada estado, ¿no? Al aceptar el tribunal de Eli Lilly, ¿no? El tribunal CIADI, ¿no? Que la demanda de Eli Lilly podía ser analizada a nivel internacional, generaba la posibilidad de que si ganaba Eli Lilly el laudo, ¿no?, un tribunal internacional decidiera si correspondía o no otorgar una patente sobre la decisión nacional, ¿no? Entonces, alteraba totalmente una tradición, digamos, centenaria, que es las patentes, los derechos de autor, todos los privilegios que otorga el sistema de propiedad intelectual, corresponden al país. Eso no quiere decir que un tercero no pueda cuestionar esa decisión en los tribunales del país o solicitar indemnizaciones, quizá a nivel internacional, como es el caso de Philip Morris, ¿no? Pero no exigir que se otorgue la patente, que es lo que se plantea en el tema de Eli Lilly, ¿no? El principio de territorialidad se pierde totalmente, porque entonces un tribunal internacional decide el otorgamiento de una patente, ¿no? Es decir, que se reponga el otorgamiento de una patente. Entonces, digamos, la única parte que yo creo que digo, es uno de los aspectos, porque podríamos festejar que se ganó, ¿no?, en los dos casos. En los dos casos, una política de salud pública triunfó sobre los intereses de las grandes corporaciones y los grandes laboratorios, o en el caso de Philip Morris, de las grandes tabacaleras. Pero hay que tener mucho cuidado con la parte negativa, que es, se aceptó en el caso de Eli Lilly que era un tema que se podía tratar. En los dos casos se aceptó, ¿no?, que sí se puede llevar a un tribunal internacional cuestiones de propiedad intelectual, y en el caso de Eli Lilly se aceptó que ese reclamo era susceptible de ser analizado, ¿no? Es decir, si la resolución hubiera sido la contraria, por primera vez se hubiera generado la idea de que un tribunal internacional podía otorgar una patente, ¿no? Sí, nada más respecto a este último punto que menciona el doctor Becerra. Bueno, también muchas gracias a Carla por tu exposición.
¿No es justamente ese la razón de ser de los tribunales arbitrales en general? No quedarnos o subyúdice a la decisión de una corte nacional a la que yo como inversionista extranjero no pertenezco. ¿No es justo esa la razón de ser del Tribunal de Arbitraje Internacional? Es decir, a ver, yo como inversionista extranjero llego a un país, traigo todo mi maquinaria, invierto, y de repente al país se le ocurre cambiar la ley y me echa para afuera y toda mi inversión se queda en el aire. Entonces, debido a esto es que se inicia, que se da pie al CIADI y se da un tipo de protección a los extranjeros cuando vienen con su inversión para decir, ok, si el país se está portando de una forma, ¿cómo se llama?, arbitraria, pues sí, privatoria de tu derecho, etcétera, bueno, pues entonces aquí hay alguien que de manera internacional te va a venir a defender. Y justo, bueno, marco esta diferencia que nos menciona Carla de los dos casos, ¿no? Uno se trata de marcas y se trata de políticas de salud pública. Entonces, bueno, me queda mucho más claro que el tribunal arbitral dijera, ¿saben qué? Esto no se trata de tu inversión nada más como marca, no estoy siendo discriminatorio, te estoy aplicando una medida que estoy aplicando no nada más a ti como inversionista extranjero, sino también a los nacionales, y por tanto, o sea, como que me suena un poco más lógico. En cambio, aunque haya sido negado el laudo en beneficio de Lili, en el caso contra Canadá, sí creo que se trata un poco más de un caso de arbitraje de inversión, de un solo inversionista que una sola de sus inversiones o de sus productos está siendo privado. Y una cosa que me llamó la atención que mencionabas, Carla, es que una de las razones por las que se quejaba Lili era el cambio de ley. O sea, justo el cambio de ley. Cuando Lili viene y aplica por la patente, le dicen que sí, que todo está bien. De repente, en 3, no sé cuántos años, se le ocurre a Canadá cambiar la ley y dice, bueno, entonces ahora sí te anulo tu patente. Entonces, ¿eso cómo lo resolvió el tribunal arbitral? Bueno, varias cuestiones en tu comentario. Lo primero sería, en efecto, no es estar en contra de la protección al inversionista ni a la inversión. Tiene que tener garantías, sí, suficientes, sí, pero la prueba, digamos, de ciertos abusos de los inversionistas y de empresas poderosísimas se ha visto evidenciado en estos casos. ¿Por qué? Porque van con reclamos abusivos y excesivos, muchas veces intentando limitar la actividad del Estado de regular. En otro caso, también me parece que en materia de control del tabaco, también había una disposición, una reglamentación en materia de salud pública, y llegaron a un tribunal arbitral con una demanda millonaria. De verdad, lo que llega a ocurrir es que el Estado se sienta con el inversionista y le dice, mejor llegamos a un acuerdo. O sea, si es una reclamación de $200 millones, ¿cómo nos podemos arreglar? O sea, digo, esto va a ser muchos años, millones, etcétera. Se arreglan, y a lo que voy no es desproteger al inversionista, es no permitir un abuso de estos sistemas. ¿Por qué? Porque los utilizan para, digamos, impedir que el Estado regule en contra de lo que ellos consideran su inversión, y digo en contra como entrecomillado, porque al final lo que hacen es evitar competencia, evitar regulación, y lo que quieren es pues seguir manteniendo un lugar, digamos, que tampoco es, digamos, legítimo y decoroso. O sea, no estamos hablando como un Estado que no va a proteger o que no va a dar garantías a las inversiones. Lo que tenemos que evitar es un abuso de los inversionistas a utilizar sistemas para evitar el ejercicio soberano del Estado. Un segundito. Sí, pero además, dentro del sistema arbitral internacional, por ejemplo, para el caso de expropiación, el tribunal arbitral expresamente está determinado, no puede nulificar la expropiación. O sea, si el Estado expropió o decidió aplicar una medida, el tribunal arbitral puede resolverlo en daños y perjuicios, pero no anular la expropiación.
Es lo que sucede, lo que sucedió, por ejemplo, en el caso, creo que fue en San Luis Potosí, sobre los desechos sólidos. El Metalclad. Es decir, lo que se dijo no es tiene derecho a la empresa a tirar todos los desechos sólidos que quiera, porque no es válida la resolución. Lo que dijeron es, México autorizó, después anuló, ¿no? Nosotros no le podemos ordenar a México que deje que tiren desechos sólidos en ese lugar, pero, ¿no?, México tiene que pagar una indemnización, ¿no? Si en el caso de la patente eso se tomara en ese sentido, quizá no sería tan grave, ¿no? Y de paso hacer una acotación. Fíjate que en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, ¿no?, la cabra no era arisca, ¿no? Canadá hizo incluir en la parte de protección de inversiones que no se consideraba expropiación indirecta las resoluciones del Estado protectora de la salud y el medio ambiente, ¿no? Como una cosa expresa, porque ya le había, después de lo que le pasó con Eli Lilly, ¿no?, ya en el tratado con la Unión Europea, que sí se firmó, todavía no está vigente, pero ya va a estar vigente, ya lo ratificaron todas las partes. En Canadá tiene que ratificarlo cada región, el Parlamento de cada región, en Estados Unidos todas las regiones, en la Unión Europea, pero bueno, ya todo el mundo lo ratificó, o sea que ya está por entrar en vigencia. Ahí sí se excluyó, ¿no?, en el tema, ¿no? Bueno, mi pregunta era, pero parece que ya se aclara, ¿por qué las empresas no buscan litigar en materia de propiedad intelectual y se van por inversión extranjera? Rafael dice, lo que estamos haciendo con irse a inversiones extranjeras es nulificar algunos derechos que se tienen en materia de propiedad intelectual. Esa es una primera cuestión. La otra, cuando Carla hablaba de la cláusula paraguas, que significa un estándar mínimo de inversiones extranjeras, ¿sí? ¿Eso significaría la cláusula paraguas? Pues una protección adicional, digamos. Una protección adicional. Sí. Ahí va la cuestión. ¿Qué pasa con el artículo 27 de nuestra Constitución, que tiene la cláusula Calvo, que tiene dos efectos? Sí, claro. Es interesante porque todo el mundo habla de eso, pero no piensan en la Constitución. La Constitución no se ha modificado en ese sentido. Entonces serían mis dos cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va a litigar en materia de inversión extranjera cuando hay una afectación en propiedad intelectual y no directamente en propiedad intelectual? Y después la cláusula Calvo. Ok, la primera sería, porque justamente el irse por el tema de inversión le da mayor protección al titular del derecho. O sea, para empezar, tiene opción de irse a un tribunal internacional. O sea, esa es la primera cuestión. Al vincularse la propiedad intelectual como inversión extranjera, tiene esa posibilidad. Si no estuviera considerado ahí, no podría ir a ese tribunal. Sería lo primero. Tendría que lidiar con cortes nacionales. Tendría que irse a tribunales nacionales, que siempre tienen la opción. Pero ¿por qué irse a un tribunal arbitral? Pues porque generalmente consideran que pueden tener una decisión más favorable a sus intereses. Pero, lo primero sería, ¿por qué meter la propiedad intelectual como inversión? Pues porque tienen esa opción. Si no estuviera en la definición de inversión la propiedad intelectual o los intangibles, etcétera, no podría optarse por esa vía. Eso sería lo primero. Y lo siguiente es respecto de la cláusula paraguas y la cláusula Calvo en la Constitución. Esta cláusula paraguas en realidad lo que hace es estirar la liga, digamos, en la protección al inversionista extranjero. Es decir, yo en el tratado expresamente estoy estableciendo que cualquier incumplimiento a una obligación contraída, no tiene que estar prevista en el tratado, a cualquier obligación, incluso contractual, como Estado, o a cualquier promesa o a cualquier declaración en beneficio del inversionista específico, y ese incumplimiento me permite considerar como violado el tratado. Esa sería la cuestión. Y la cláusula Calvo, que es decir, que ningún extranjero que participe pues acudirá a su gobierno solicitando su protección, pues en realidad sí son incompatibles. La cláusula Calvo tiene tres aspectos. Rafael, que es experto también en eso. Cláusula Calvo.
igualdad entre nacionales y extranjeros, uno. Solución de controversias a nivel interno. Locales. Y el otro aspecto es renuncia de la protección el sometimiento diplomática en caso de bienes, ¿no? Así es, pues sí son incompatibles, pero incluso para efectos del día a día en la aplicación de temas de inversión extranjera, a nivel nacional es exigible para ciertas actividades. Sí es incompatible con esta protección adicional que se da a través de tratados, sin embargo, para efectos... ¿Pero nunca se ha litigado? Digo, nunca... En la doctrina sí he leído mucho sobre el tema, justamente esa incompatibilidad, esa consideración, justamente de no poder darle esa vía al extranjero, porque a nivel constitucional hay previsiones diversas, sin embargo... Y la verdad es que ahí no lo he explorado, pero no sé qué tanto incluso sea aplicable principio pro persona, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo tengo esta restricción a nivel constitucional, sí, pero también existe una disposición más benéfica y por disposición constitucional también existe ese principio. Entonces, no sé si podría irse por esa parte, ¿no? De decir, aplico lo más favorable para la persona. La verdad es que no he estudiado el tema, pero sí en la práctica administrativa, para ciertas actividades como las reguladas en la Ley de Inversión Extranjera, exclusivas, reservadas a mexicanos, es obligatorio que en los estatutos sociales, por ejemplo, de una sociedad esté la cláusula Calvo, aunque obviamente a través de la única forma, por ejemplo, de participar en una actividad reservada a mexicanos con capital foráneo, porque no es inversión extranjera para efectos de la ley, por capital foráneo es a través de inversión neutra, y para efectos de autorizar inversión neutra emitida, por ejemplo, en acciones serie N de una sociedad, por ejemplo, transportista, que está reservada, se exige que tenga la cláusula Calvo en sus estatutos sociales. No obstante, como comentaba yo al principio, si vemos la definición de inversión en los tratados, pues la inversión neutra se considera inversión extranjera para efectos de ese tratado y por tanto está sujeta a la protección y a las garantías de ese tratado internacional, aunque en el estatuto social esté incluido el artículo 27. Un abuso nada más, perdón. No, sobre el comentario que hacías de la cláusula Calvo, hay dos temas. Uno, los tratados de inversión tienen algunos temas que no son ajenos al derecho romano germánico. Entonces, suponte que hubiera un conflicto entre Philip Morris y México, ¿no? El que demanda, pero resulta que hay tres sujetos, ¿no? Está el inversor, la empresa local y el gobierno mexicano. Y la empresa local no tiene vela en el entierro, ¿no? Entonces, el que va a demandar, ¿no?, se le otorga personería para actuar, ¿no?, a un sujeto que no figura en el derecho mexicano, que no existe en el derecho mexicano, ¿no? En el caso de Uruguay, Philip Morris Suiza, ¿no?, inclusive con la elasticidad de que Philip Morris originalmente era Philip Morris Estados Unidos, pero como no tenían tratado con Estados Unidos, se fueron a Suiza y Suiza demandó porque tiene tratado con Uruguay. Pero el tema es, el que demanda es el inversor y el inversor no firmó nada. Es el local. Es decir, el que firmó es la persona jurídica mexicana que para tener personería, ¿no?, tuvo que tener un estatuto y en ese estatuto tuvo que suscribir, como dice Carla, la cláusula Calvo, que renuncia a pedir protección diplomática y que se somete a que si pide protección diplomática se la pueda confiscar sin retribución, ¿no? Eso lo firma Philip Morris México, pero la que demanda es Philip Morris Estados Unidos, ¿no? Entonces Philip Morris Estados Unidos no firmó nada, ¿no?, ni accedió a nada, ¿no? Y si a eso le agregas que en la ley de expropiación dice que todo lo que dice la ley se puede revertir en cualquier tratado internacional, ya queda todo redondito. Pero es la existencia de esa figura típica, ¿no?, que es que hay una persona jurídica mexicana que realiza sus negocios en México. Hay un gobierno que regula esos negocios, pero hay un tercero que dice, yo metí dinero ahí y lo que ustedes hacen, aunque Philip Morris, o sea, como que se subrogan los derechos de la empresa nacional. Dice, como Philip Morris
tiene participación. No me protege, ¿no? Yo, como el gobierno, yo, tercero, que vivo en Estados Unidos, soy actor, el tratado me da acción, ¿no? Y entonces yo soy el que demanda. Pero además había algunas interpretaciones en México de que protección diplomática implica pedirle a otro país que actúe, no que negocie, ¿no? Entonces, digamos... Perdón, nada más un comentario justo relacionado con lo que dice el doctor Pérez Miranda. Bueno, ya en TPP, digamos, se ha perfeccionado la técnica, porque justamente lo que comentaba es que la definición de inversión va más allá de lo que ya hemos visto en otros tratados, y justamente a efecto de esto que decía, bueno, alguien que tiene una participación, por ejemplo, accionaria, como en el caso de Philips y Aval, pues Philips podía reclamar porque es accionista 100% de la subsidiaria, ¿no? Pero en el caso ya de TPP sí está ya considerado que no vigente, pero ya era el texto oficial y se ha considerado que puede ser la base para la renegociación del Telecán. Y aquí sí ya considera que inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por él. Es decir, en este caso, pues podría decir, tengo el control porque soy accionista mayoritario, o porque aunque siendo minoritario podría tener el control designando a miembros del consejo, etcétera. Entonces ya con este tipo de definiciones mucho más específicas y detalladas, bueno, se va perfeccionando todo este sistema. Perfecto, bueno, está apasionante, pero ustedes también, ¿cómo ven? Por favor. A ver, perdón, hay un micrófono. Me asusta más el TISA, es decir, el Tratado sobre Bienes y Servicios, que estaba a punto de ser firmado. Afortunadamente ganó Trump y lo congeló, pero esa va a ser la base de la negociación del TLC. Y efectivamente la inversión extranjera directa está defendiendo todos sus intereses de una manera pues muy salvaje, pues, y el Estado mexicano no tiene capacidad de defensa. Es lo que me preocupa. Es decir, está el caso de las cerveceras en Zacatecas, es un saqueo al agua, y estoy hablando de inversión, y si las cerveceras dicen, están afectando mi inversión, y me prometieron a mí el acceso al agua de forma irrestricta, el Estado mexicano no puede hacer absolutamente nada. Y ya no hablemos de protección a la propiedad intelectual en Internet, que va a ser la base de lo que están buscando. Aquí la pregunta es, bueno, es un panorama sumamente preocupante, difícil y terrorífico. Y me gustaría decir, la aportación de la inversión extranjera directa en el Producto Interno Bruto del país es muy chiquita, es del 20% nada más, ¿sí? Y la mayor parte de la inversión extranjera directa es reinversión de utilidades, no están trayendo dinero y aparte les damos protección. Aquí la pregunta que te hago, ¿qué tendríamos que hacer para empezar a presionar a los funcionarios de este gobierno, a los patriotas que van a negociar el TLC, que no le hagan caso al TISA ni al TPP? Sería la pregunta. Híjole, lamento decirle que no tengo respuesta. Al final del día sí entiendo este tema con la misma preocupación, con esta extensión de protección, porque no es un ganar-ganar. O sea, podemos entender mayor protección cuando vamos a tener mayores beneficios. En este caso, la verdad no podría decir porque no hay una fórmula. Yo creo que tendría que considerarse con mucha más seriedad hasta dónde podemos llegar para mantener nuestros intereses nacionales, pero para ello tenemos que entender qué son nuestros intereses nacionales, ¿no? Porque la verdad han sido muy desafortunadas las declaraciones de los funcionarios encargados de dirigir este tipo de negociaciones, y yo siempre lo he dicho, no es el primer foro el que me invita, si es que les podemos llamar negociaciones, ¿no? O sea, porque para negociar tenemos que estar en igualdad de circunstancias y también tenemos que pedir y también tenemos que exigir, y si no estamos en esa tesitura, pues no estamos hablando de una negociación y entonces vamos a suscribir lo que le convenga más al más fuerte, ¿no? Bien, otra pregunta, opinión, a ver. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana y bueno, primer comentario. ¿Estamos escuchando? ¿Sí? ¿Sí funciona bien? Bien. Ok. Mi nombre es Mariana, también soy egresada aquí de la Facultad de Derecho. Y bueno, creo que en primer punto estoy de acuerdo con el profesor Pérez Miranda sobre el principio de territorialidad, ya que si bien un tribunal arbitral
sobre todo por leyes que sean discriminatorias, va a entrar a decidir sobre la ley nacional que llegue a violar el derecho internacional. Si bien en propiedad intelectual, bueno, también soy especialista en derecho internacional público, si bien los tratados internacionales deben de ser acoplados a la ley nacional, una de las excepciones y características especiales es que en propiedad intelectual los tratados ponen simplemente las bases mínimas que se debe cumplir a nivel nacional. Entonces yo creo que sí, el caso de Lili es muy interesante porque si bien, como dice el profesor Miranda, iba a entrar a cuestionar si los requisitos de patentabilidad eran correctos, yo creo que sí había una violación totalmente al principio de territorialidad, porque por lo que debe de entrar a ver si solamente es discriminatorio en base al derecho internacional público, pero sobre todo porque el tratado le deja esa discrecionalidad a la ley nacional. Entonces creo que el comentario fue correcto. El segundo punto es que justamente en materia de inversión extranjera en la especialidad, y no sé qué tan acorde esté Fiorella con lo que el tribunal arbitral en el caso de Philip Morris se pronunció, es que lo que analizábamos es que era, bueno, si bien Philip Morris no le convenía pelearse, tratar de ponderar los derechos en salud pública con la inversión extranjera, porque por ende pues iba a perder, pero lo que se analizaba ahí es que decían, bueno, tú puedes como Estado imponer todas las medidas en materia de seguridad para salud, pero yo considero que sí hubo un menoscabo, no tanto por el principio de, bueno, más bien la no discriminación, pero sí por las expectativas de derecho, porque, expectativas al nivel mínimo de trato, porque como inversionista yo creo que en los estudios que hizo para entrar al mercado con con las diferentes presentaciones de cigarro que tenían, pues realmente con esta ley se llegó a violar. Obviamente se tiene que hacer un análisis más profundo de qué tanto era el porcentaje que se afectaba, pero sí al menoscabar todas las utilidades que pudo haber recibido, porque yo creo que la ley sobre todo sobre estas imágenes del 80-80, pues tal vez puedan ser una medida que consideren que es importante para evitar el tanto consumo al tabaco, pero a mi parecer creo que sí se violó en nivel mínimo de trato, no tanto por el punto discriminatorio, sino porque terminó menoscabando sobre sus utilidades, pero no sé qué tan acorde tú estés con ese razonamiento o consideres que lo que señaló el tribunal arbitral sea más correcto. En este caso en particular yo estoy de acuerdo con el tribunal arbitral, porque evidentemente las medidas mermaron la utilidad de la tabacalera, pero justamente el argumento del tribunal es que tú tengas una disminución en lo que considerabas que ibas a ganar no es suficiente para considerar que no hubo certeza jurídica o que la medida fue expropiatoria, sobre todo considerando el sector, como te comentaba, justamente las empresas tabacaleras saben que cada vez hay más regulación, entonces no pueden considerar que una disminución proporcional a la medida tomada por el Estado, pues afecta sus intereses de manera tal que puedan llevarlo a un tribunal arbitral, sería lo primero. Y lo siguiente es que si bien es cierto, se sacaron 7 marcas del comercio uruguayo, también existieron ahí entre las probanzas que aportaron el gobierno uruguayo, si bien es cierto, se sacaron 7 marcas, lo que implicó que se dejaron de vender tantos cigarrillos. Existen estudios de las propias empresas tabacaleras en las que se demostró que pues sí, se habían dejado de vender X cantidad de cajetillas de cigarros light, suaves, etcétera, pero se había incrementado el consumo de los cigarrillos que seguían en venta. Por tanto, sí había habido una disminución de las marcas que salieron del mercado. Sin embargo, las que se mantuvieron en el mercado sí demostraron evidentemente que habían tenido un incremento en las ventas por la salida de las anteriores. Y perdón, otra pregunta sobre el derecho del uso de las marcas. Entiendo el derecho exclusivo y creo que ahí hubo un buen análisis ahí que sea ponible ante terceros para que no fueran copiadas, pero ¿qué con el prestigio que tienen ante el reconocimiento del consumidor? Porque creo que ahí sí estaba siendo totalmente violatorio. No sé, al comprar una botella a lo mejor y te vas por esta marca porque puedes creer que tiene mayor garantía, ¿no? Que estás tomando agua potable, pero tal vez con las imágenes del 80-80
pues te quitaban este estatus que puedes llegar a tener en el mercado, porque es y aquí está reconocido, es un signo distintivo que te va a diferenciar de productos o servicios iguales en el mercado, ¿no? La marca se siguió utilizando. Las marcas se siguieron utilizando en un tamaño menor en la cajetilla, o sea, no abarcaban toda la cajetilla, era un 20% de lo que podían abarcar del total de la cajetilla. No se evitó el uso. Lo que ellos decían es, está impidiendo el uso que yo quiero darle, que es del 100% de la cajetilla, o sea, se deja al 20%. Sin embargo, ahí lo que deberíamos considerar es la facultad soberana del Estado de regular en materia de salud pública. Es decir, no te estoy evitando que utilices tu marca, la sigues utilizando, pero yo tengo que proteger la salud pública y advertirle a los consumidores que fumar puede ocasionar cáncer, que fumar puede ocasionar bebés prematuros, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una facultad inherente al Estado de regulación. Entonces, no se prohibió el uso, pero sí se… Sí, nada más en relación a eso, me parece que el mismo caso de Philip Morris, pero en Australia, ahí sí completamente quitaron todo el signo distintivo de la marca y únicamente dejaron el nombre, de tal forma, que es lo que tengo entendido, de tal forma que en Australia se venden cajetillas que todas se ven iguales, del mismo tamaño, y únicamente tiene la leyenda de la marca, que se ve exactamente igual la letra a la de las demás marcas. Ahí no crees que sí se está, porque Uruguay fue un poco más, o sea, digamos, light en su disposición. Les dijeron, bueno, en este 20% de la cajetilla puedes poner tu logo como tú lo registraste. Sin embargo, en Australia el logo ya desaparece, la forma, el diseño, todo. Lo único que permanece es el nombre. De la marca, ¿no? Es lo que dices tú. Fíjate que justamente fue un tema muy abordado, muy argumentado, y en este caso de Uruguay, Philip Morris decía, a mí el registro marcario me ampara el uso. Y el tribunal analizó ADPIC, analizó la legislación nacional y dijeron, es que no hay ninguna disposición específica que ampare el uso de una marca. Las disposiciones son enfocadas a que el titular de la marca impida, o sea, tenga exclusividad del uso. Y la exclusividad del uso implica que pueda impedirle a terceros la utilización de su marca. El tribunal, como lo digo, se pronuncia, pero de forma quizá tibia, y dice, bueno, no voy a considerar que el uso es una facultad del titular, sin embargo, tampoco me voy a meter al análisis de eso, pero sí deja muy claro que no hay disposición específica. Sí analiza ADPIC y sí analiza la legislación uruguaya, y en lo que sí queda clarísimo es, yo no tengo fundamento para considerar que el uso es una facultad del titular, únicamente es el derecho exclusivo de impedir que otro la utilice. En la legislación mexicana también está así. O sea, en la legislación mexicana es el impedir a un tercero. O sea, habría que ver entonces el alcance del registro marcario, hasta dónde puedo yo como titular considerar que tengo derecho de utilizar una marca o solamente de impedir. Pero también el tribunal, en este caso, hizo un análisis muy, muy interesante, porque dijo, bueno, pero además los derechos, pueden ser exclusivos, pero no son absolutos. Perdón, ¿no será que el Estado, cuando analiza, de acuerdo con la ley de propiedad industrial, analiza si aprueba la utilización de una marca, está al mismo tiempo autorizando a eso, a usarla? En ese momento, en el momento que realiza el examen, va a decir, esto no lo puedes utilizar, pero ya una vez que pasa la marca, ya el Estado está respaldando la utilización y no puede impedirla que se utilice. ¿No será eso? Desde mi perspectiva no, porque ni siquiera hay digamos, instrumentos procesales suficientes para poder decir, tengo facultad para usar. La única facultad que yo tengo es para, ante una autoridad administrativa o en su caso jurisdiccional, decir, este tercero está infringiendo mis derechos de marca porque la está utilizando en el mercado y yo no lo autoricé. Entonces, esa es mi perspectiva. Y
lo que decía, que justamente el tribunal, en un análisis muy interesante, dice, bueno, es que un derecho sea exclusivo no implica que es absoluto. Mucho menos es oponible ante el Estado en su calidad de regulador. Entonces, yo, en lo personal, estoy de acuerdo con ese criterio. Digo, evidentemente puede haber muchas posturas, pero en lo personal yo creo que el derecho de marca te faculta a ti como titular únicamente de impedir que otro lo use. Habría que ver, nos vamos a meter en una serie de discusiones. Hay un librito de Carneluti del año 47 que publicó por Rúa y que no se volvió a reeditar, que es muy bonito, pero que hace la expresa aclaración donde él dice: el derecho intelectual aplica el ius prohibendi, ¿no? Pero no el derecho de uso, es decir, es diferente del derecho de propiedad. Pero hay otro punto que es, fíjate, ya metiéndonos en Honduras, ¿no? Tú no puedes prohibir el patentamiento, ¿no?, de un producto por el hecho de que una ley prohíba su comercialización. Es absurdo. Pero así dice la ley, y así dice ADPIC. ¿Podría ¿no? cambiar la legislación y permitir en algún momento que se comercialice? No, lo que dice la ley es, a ver, ¿no? Yo te otorgo la patente, puede pasar cualquier cosa, inclusive puede pasar de que un tercero quiera fabricar ese producto por X. No sé cuál es pero es muy claro, dice, el solo hecho de que se haya prohibido la comercialización no da derecho a negar la patente por ese hecho, ¿no? Tiene que ser, que es una gran discusión sobre el tema de la prohibición porque afecta a la moral y el orden público, ¿no? O las buenas costumbres. Sí, la cláusula moral, precisamente. Porque entonces uno dice, bueno, si está facultado a prohibirlo por cuestiones de moral y orden público, ¿por qué no lo prohibió? ¿No? Pero por otro lado ahí el tercer requisito del patentamiento no se pierde, es decir, de aplicación industrial, y eso significa comercialización. No, pero es potencial. Así, el caso claro es el de los fármacos, ¿no? Es decir, tú patentas un fármaco, pero no lo puedes vender hasta que no te aprobó COFEPRIS. Hasta que no te lo aprobó COFEPRIS, tú no los puedes comercializar. Y COFEPRIS podría que no te lo autorice, ¿no? Porque fíjate, si entramos a la discusión de Eli Lilly, ¿no?, yo no tengo por qué demostrar que un fármaco es eficiente porque no es un requisito de patentabilidad, ¿no?, de acuerdo a cómo interprete su utilidad, ¿no? Tú puedes, digamos, COFEPRIS podría decir, no, pero este es un fármaco, un fármaco dañino, ¿no? Es un fármaco, por ejemplo, la morfina, ¿no? Pues tú no puedes prohibir el patentamiento de un procedimiento para hacer más barata la producción de morfina, ¿no? Porque la morfina se puede vender solo con receta médica, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas la patente de la morfina no quiere decir que puedes vender morfina a quien se te antoje, ¿no? O sea, es un lío, ¿no? Es un lío por el tema de que podría haberlo prohibido el Estado, ¿no?, por afectar la moral y el orden público, ¿no? Y en el caso de las marcas es peor porque está la marca de hecho, ¿no? Y en la marca de hecho el Estado no te autorizó, la ley te dio una autorización genérica, ¿no? Es decir, tú usas la marca y tienes derecho sobre esa marca, por eso lo hecho de usarla, ¿no? Exacto. Pero no hay una autorización del Estado, pero la ley genéricamente sí te autorizó, ¿no? Entonces es un lío, pero bueno, tenemos muchas sesiones para discutir ese lío. Se debe de llamar el seminario sobre líos y otras cosas. Bueno, ¿alguna otra observación? Allá. Bueno, una pregunta sobre el fondo del asunto de Eli Lilly para hacer un poco más grande el lío. En su opinión, ¿cuál habría sido la prueba idónea para que la farmacéutica hubiera podido acreditar la aplicación industrial de su, en este caso de su invento, de su patente? Si el estudio que mencionó usted debía haber sido más amplio o debía haber sido otro tipo de prueba. ¿Cuál hubiera sido la prueba idónea?
Híjole, es que aquí en este caso Canadá lo que decía era, si no puedes acreditar fehacientemente la utilidad, debe haber una predicción razonable, es decir, debe existir una presunción de que el resultado útil podría llegarse a dar. O sea, y la verdad es que podría llegarse a dar, habría que ver, porque en el laudo no están las reivindicaciones de la patente, o sea, el documento de patente, habría que ver qué se reivindicó para ver cuál sería la prueba idónea en ese caso. Ahora, si era un grupo muy pequeño, porque en términos generales, cuando se va, cuando hay estudios clínicos para la autorización de medicamentos para la comercialización, que no son un tema de patentes, es un tema de la autoridad sanitaria, generalmente son grupos mucho más grandes, son grupos variados, de diferentes edades y con mecanismos distintos, es decir, por ejemplo, se realizó el estudio en 100 sujetos, dependiendo, ¿no? 100 sujetos, 70 sujetos. El primer grupo entre los 19 y 25 años, el segundo grupo entre los 26 y 40, o sea, mucho más heterogéneo el grupo. Luego, por tantos días se les dio una dosis de tantos miligramos, los resultados fueron tales, se continuó con un placebo. O sea, tienen que ser muy, muy específicos, pero esos son en temas de comercialización. En este caso se consideró insuficiente porque decían, pues supongo que en este caso el resultado técnico reivindicado no correspondía con lo que en la realidad se había documentado. Quizá hubiera sido un grupo mayor, pero eso no es un requisito de la patente. Eso no es un requisito para que se pueda patentar. Eso es un requisito para la comercialización de fármacos. En este caso debería haber sido una documentación de antecedentes para efecto de que por lo menos hubiera una predicción razonable, porque así lo prevé la legislación canadiense. Ahora, yo cuando estuve leyendo este caso tenía ahí algunas ideas que por cuestiones de tiempo no pude concretar, pero también consideré que pues esta predicción razonable puede ser aplicada de conformidad con los propios tratados, porque se deja la posibilidad a los estados de señalar el alcance de cada requisito y cómo lo va a analizar, pero desde mi perspectiva, en algún punto la predicción razonable puede, o sea, en caso de corroborarse, podría estar afectando el tema de actividad inventiva, porque si nosotros vemos lo que el gobierno señaló que debería considerarse para efectos de predicción razonable en una patente, era que cuente con fundamento fáctico, puede estar destruyendo novedad, que tenga razonamiento articulado y lógico, del cual el resultado técnico o la utilidad pueda ser inferido, puede estar afectando actividad inventiva, porque si ya se puede inferir el resultado técnico, pues podríamos estar ante un objeto del cual ya no podríamos considerar actividad inventiva, porque ya se puede inferir por un técnico en la materia, un especialista, el resultado. Entonces, la verdad es que es muy complejo, porque creo que este requisito de predicción razonable podría, en su caso, estar afectando el requisito de actividad inventiva. Esa es mi particular forma de verlo. Bueno, en esa cuestión de complejidad ya me surgió una pregunta. Rafael dice, bueno, se puede otorgar una patente a una invención, pero al final de cuentas esa invención puede ir en contra de la salud y no otorgarse la autorización por COFEPRIS para su comercialización. En ese caso, el inversionista, la industria farmacéutica, entiendo, podría ser internacional, no se puede quejar exactamente de eso. Es decir, me están otorgando una patente, pero el Estado, mediante una decisión, no me permite comercializarlo. Me parece que incluso está establecido en tratados que, o sea, el otorgamiento de una patente no obliga a que se otorguen autorizaciones para comercializarlo. O sea, es decir, justamente ese es el punto, que la naturaleza de la patente no es necesariamente compatible con los derechos
digamos, de propiedad o con con otro tipo de derechos que son protegidos como inversión, porque al final del día también existe la cláusula moral, por ejemplo, en el ADPIC, y está la cláusula moral en TLC. Y en la misma ley de propiedad Y industrial. en la ley de propiedad, y también para el efecto de marcas. O sea, hay marcas que no se otorgan por considerarse contrarias a las buenas costumbres, ¿no? Entonces, considero desde mi perspectiva que si un Estado fundamenta justamente en un tema de salud el impedir la explotación de una invención o otorgar la autorización para explotarla, pues no estará infringiendo un tratado internacional, desde mi perspectiva. Bien, por favor. A ver, perdón, nada más para que lo escuchemos todo, ¿no? También creo que, a mi punto de vista, ahí tiene una laguna el ADPIC. En el artículo 27.1, el 27 establece que los estados que son parte del ADPIC tienen la obligación de otorgar patentes a extranjeros que pertenecen a estados parte, para que no haya una discriminación y se dé el principio de trato nacional. Sin embargo, el 27.1 es la excepción, y creo que es una definición corta de 2 líneas, pero yo considero que si se lleva ante un tribunal, un país puede perder también demasiado, porque dice que hay una excepción, que cuando se considere que se está para proteger la salud y vida, y creo que viene de animales, plantas, seres vivos, esa excepción puede el Estado decir, bueno, tal vez que se aplique, de que tal vez tu invención dañe, y por protección y bajo la recepción del 27.1 no te voy a otorgar una patentabilidad, porque el propio ADPIC me lo está justamente reconociendo. Pero yo considero que también hay un problema, porque si bien no te va a otorgar patente, eso no impide que un tercero o el mismo solicitante de la patente, sin tener una protección alguna, pueda llegar a ese estado y comercializar la invención, y al fin de cuentas que se dañe. A mi punto de vista considero que le faltó un poco más señalar que podría ser, también tendrá que tener obligación el Estado de tomar medidas al respecto, porque si se busca proteger, que a nivel nacional se impida su comercialización. Pero es que estás hablando de 2 cosas distintas. Una es la cláusula moral, que es la que estábamos señalando, y lo que dices tú, las excepciones a la patentabilidad son distintas. Las excepciones a la patentabilidad, es decir, aquello que no es patentable en razón de que no se considera invención para efectos de las disposiciones en materia de propiedad intelectual. Son 2 cuestiones distintas. Lo que no se considera invención no es patentable. Perdón, la redacción dice que debe tomar en cuenta los requisitos de patentabilidad para otorgar patente. Si los cumple, hay una excepción, estás obligado a darle una patente, salvo para protección, y también habla sobre que vaya en contra de las costumbres y la moral. Esa es la cláusula moral. Ajá, y viene en el 27.1 en materia de patentes. Sí, pero hay un tema que es decir, el ADPIC incluyó una cláusula revolucionaria que nunca ha sido tomado demasiado en cuenta, que es todo es patentable, ¿no? Sí, todo lo que sea, o sea, todo país está obligado a otorgar una patente por toda invención de cualquier área técnica, ¿no? Eso es una verdadera revolución del mismo artículo 27. Es decir, antes era mucho más elástica la posibilidad. Como los países no estaban dispuestos a firmar semejante disparate, se agregó el inciso 2 y el inciso 3 sobre las cláusulas de exclusión de patentabilidad, ¿no? Que son facultativas de cada país, no son prohibiciones de patentar, ¿no? Entonces, sobre todo vinculado a temas que son de mucho interés para los países, como es el caso animal, el caso vegetal, el caso ambiental, que México no lo recoge en el TLC, pero que sí está en ADPIC. Digamos, pero ese fue el tema es los países no estaban dispuestos inclusive se plantea la alternativa de que si no se otorga el patentamiento de plantas, sí tiene que hacerse el patentamiento sui generis. Pero el otro caso es, o sea, un ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo un fármaco que potencializa el efecto de la cannabis y que baja la depresión, ¿no? Y entonces tengo un procedimiento para concentrar el activo, ¿no?, de la marihuana, y me quita totalmente la depresión en un momento en que la sociedad moderna tiene un 70% de personas con problemas de depresión. Es un fármaco fantástico, ¿no?
Entonces, yo puedo otorgar la patente porque cumple con todos los requisitos. Es nuevo, ¿no? Tiene nivel inventivo y es de aplicación industrial, sin duda, ¿no? Yo otorgo la patente y el Estado la prohíbe, ¿no? Porque en el país está prohibida la comercialización de la cannabis, ¿no? U otro caso, que yo tengo un fármaco que genera tales y tales y tales ventajas, pero tiene tales y tales y tales contraindicaciones, ¿no? ¿Cómo hace un evaluador del INPI para sumar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿no? Entonces, sí, me cura la gripe, pero genera cáncer, ¿no? Bueno, pero cura la gripe, ¿no? O sea, tiene aplicación industrial, ¿no? ¿Tiene gripe? No tiene gripe. Bien, bueno, a ver, la última, y como dicen, como dicen los filósofos de Guanajuato, y nos vamos. Buenas noches. Nada más una pregunta, más bien es una aportación. ¿Qué factibilidad habría en pues imponer al momento de gestionar una patente de invención, trabajar de manera conjunta con COFEPRIS para que precisamente me están otorgando un derecho de exclusividad, pero si no lo puedo comercializar, si no puedo explotar ese derecho, pues bienvenido, pero no me sirve para nada? ¿Qué factibilidad hay? Desde mi perspectiva es que estamos ante dos cuestiones muy diversas. O sea, una es la propiedad intelectual. Esto es una invención porque es nuevo, tiene actividad inventiva y aplicación industrial. COFEPRIS a lo que se va a dedicar es a ver seguridad al momento de que, o sea, al momento de que esté utilizándose el fármaco. Pero además, o sea, COFEPRIS va a monitorear un fármaco durante todo el tiempo que esté en el comercio. Todo el tiempo que esté en el comercio. Puede ser una patente nueva, si no puede ser ya. O sea, va a obtener su autorización para comercializar el fármaco, pero, o sea, ese fármaco va a estar monitoreado todo el tiempo en relación con la seguridad y eficacia que tiene en el tratamiento, básicamente. Yo considero que es muy difícil, pero además creo que son dos aspectos de naturaleza muy distinta. O sea, no sé si lo que tú propones, que el INPI trabajara de la mano con COFEPRIS. Sí, esa es la idea. La verdad es que lo veo muy poco probable, operativamente imposible, pero sí creo que además, pues cada quien tiene que atender a sus facultades, atribuciones e intereses. El INPI tiene que analizar adecuadamente las solicitudes de patente para otorgarlas únicamente a aquellas que cumplen los requisitos. Y COFEPRIS debe hacer lo propio para efecto de permitir la comercialización de fármacos lo más seguros. Todos tienen efectos secundarios, pero para hacer las gestiones de la mejor manera, y creo que cada quien tendría que trabajar de forma independiente. Bueno, vamos a seguir quizás sobre esos temas. En principio yo quiero darle las gracias a nuestra expositora, darle una constancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y un aplauso de todos nosotros. Pero no se vayan, este es el final de esta temporada.